¿Qué harías si tu país tuviera solamente 15 minutos para evitar su destrucción total? Imagina las sirenas resonando en cada rincón de las ciudades, el pánico extendiéndose como un reguero de pólvora por las calles, la gente corriendo sin rumbo fijo buscando refugio donde no lo hay, y la impotencia absoluta ante un destino que parece inevitable. 15 minutos. Ni uno más. Ese es el tiempo que separa la vida cotidiana de la aniquilación total. ¿Cómo respondería una sociedad entera cuando el reloj avanza tan rápido y el margen de maniobra se reduce a casi nada? No es un guión distópico salido de una novela de ciencia ficción, ni una exageración para asustar a la audiencia. Es, sorprendentemente, la realidad del momento. Rusia acaba de lanzar un ultimátum directo y sin precedentes al Reino Unido. No se trata de las habituales amenazas económicas, ni de advertencias diplomáticas vagas que pueden ser interpretadas de varias maneras. Se trata de una amenaza militar, concreta y aterradora, que pone en juego la supervivencia misma de una nación. Moscú ha puesto nombre y apellido al arma. Misiles hipersónicos, una tecnología de la que se ha hablado mucho en los círculos militares, pero que ahora cobra una relevancia tangible y escalofriante. Son proyectiles tan veloces que ningún escudo existente puede detenerlos. El objetivo: instalaciones clave en territorio británico. El margen de reacción es inferior a 15 minutos. En realidad, algunos analistas calculan que podría ser incluso menor, dependiendo de la trayectoria y los objetivos seleccionados. Ya no hay espacio para malentendidos, para interpretaciones ambiguas o para confiar en la diplomacia tradicional. No queda tiempo para debates en el Parlamento, ni para simulacros de emergencia o evacuaciones masivas, que históricamente han sido parte de las respuestas ante crisis. Si Londres continúa apoyando a Ucrania con armamento, inteligencia o logística, la respuesta rusa será inmediata y devastadora, sin preaviso ni margen para la negociación de último minuto. El juego ha cambiado. Está en juego la supervivencia misma del Reino Unido como Estado soberano. En cuestión de segundos podrían perderse millones de vidas, infraestructuras esenciales, el entramado económico y social construido durante generaciones y décadas de estabilidad europea. El riesgo de una guerra abierta en Europa nunca antes había alcanzado este nivel desde la Segunda Guerra Mundial. El espectro de la destrucción masiva ha dejado de ser una posibilidad remota para convertirse en una amenaza tangible. ¿Puede una amenaza directa y explícita reescribir el destino de una nación en solo 15 minutos? ¿Estamos presenciando el final de las reglas tradicionales de la geopolítica? Esas reglas que, aunque frágiles, han contenido la destrucción durante casi 80 años. Pero, ¿cómo se llegó a este punto límite, donde la mera posibilidad de una acción puede desencadenar una respuesta apocalíptica? La escalada no surgió de la nada. Hay señales, decisiones y tendencias históricas que explican este momento. Para comprender cómo Moscú ha llegado a lanzar semejante ultimátum, es imprescindible analizar el contexto y las motivaciones profundas que subyacen a esta crisis. El conflicto oculto ha estallado a plena luz del día. Las reglas han cambiado. Por primera vez en la historia reciente, Moscú ha roto el tabú y amenaza abiertamente al Reino Unido, sin rodeos ni ambigüedades. El Kremlin convocó a la cúpula militar ante las cámaras, y Vladimir Putin, en un discurso sin precedentes, lanzó una advertencia clara y directa al gobierno británico. No fue una declaración improvisada ni un comentario fuera de lugar. Fue un mensaje calculado, pensado para ser escuchado no solo en Londres, sino en todo Occidente. La amenaza es clara. Cualquier acción, ya sea por manos propias o a través de terceros como Ucrania, será vista como un acto de guerra. Ya no importa que la ayuda, el armamento o los instructores británicos lleguen disfrazados de apoyo indirecto. Moscú declara que las ficciones diplomáticas han terminado. Suministrar armas, entrenar soldados o coordinar operaciones equivale, desde hoy, a participar abiertamente en el conflicto. El Reino Unido ha sido señalado como el motor de la escalada. Londres fue el primero en enviar tanques pesados, el primero en permitir el uso de misiles de largo alcance, el primero en desplegar instructores y el primero en exigir públicamente que no haya límites para la ayuda militar.
Mientras Washington calcula cada paso y consulta con sus aliados, el gobierno británico ha optado por romper todos los tabúes, liderando la confrontación militar contra Rusia sin la cautela que caracteriza a otros actores occidentales. Desde el inicio de la guerra, la implicación británica ha sido profunda y multifacética. Planificación de operaciones, coordinación de ataques, entrenamiento de comandos, un flujo constante de inteligencia estratégica. Para Moscú, ya no hay distinción entre un soldado británico disparando en el frente y un dron ucraniano operado bajo órdenes británicas. La ayuda militar ha dejado de ser un escudo diplomático. Ahora significa participación directa y abierta, una línea que antes solo se cruzaba en los peores escenarios históricos. La apuesta no puede ser más alta. Al eliminar la protección diplomática, el Reino Unido deja de ser un simple aliado indirecto y se convierte en objetivo legítimo de represalias. En cuestión de minutos, millones de vidas, infraestructuras críticas y la estabilidad de Europa podrían estar en peligro. El equilibrio global se tambalea, y la credibilidad de las alianzas occidentales enfrenta la mayor prueba de su historia desde la creación de la OTAN. Pero, ¿por qué Moscú decide romper todas las convenciones y señalar exclusivamente a Londres? ¿Por qué no a Washington, Berlín o París, otros actores claves en el escenario europeo? Para entender las motivaciones de este ultimátum, es necesario analizar los factores estratégicos y políticos que han llevado a Rusia a trazar su línea roja justo en este momento y contra este país. Las razones detrás de este desafío no son solo militares, sino también profundamente políticas. La respuesta de Londres podría definir el futuro de la seguridad europea. Las zonas grises han desaparecido. Cada misil lanzado, cada dron activado y cada decisión tomada en este conflicto implica riesgos existenciales inmediatos para el Reino Unido y sus aliados. Moscú ha trazado una línea roja inconfundible. A partir de ahora, cualquier ataque realizado con armas británicas, aunque sea ejecutado por manos extranjeras, será considerado un acto de guerra directa del Reino Unido contra Rusia. La lógica rusa es implacable. Ya no importa si Londres participa a distancia o si sus sistemas son empleados por terceros. Todo ataque con tecnología, inteligencia o armamento británico será respondido como si el propio Reino Unido hubiera apretado el gatillo. La diplomacia ha quedado relegada. El miedo y la amenaza directa gobiernan el tablero. Esta lógica recuerda otros momentos de la historia, como la crisis de los misiles en Cuba, cuando la mera presencia de armas en territorio cercano fue suficiente para desencadenar una crisis global. En el epicentro del ultimátum aparece el Oreshnik, un misil hipersónico cuya existencia apenas se reconocía hace unos meses, pero que ya ha sido probado en combate real. Su alcance supera los 5.000 kilómetros y medio, suficiente para golpear cualquier punto de las islas británicas desde territorio ruso en menos de un cuarto de hora. Entre la orden de lanzamiento y el impacto no habrá margen para la reacción ni para la evacuación. Es un arma diseñada para eliminar cualquier posibilidad de respuesta efectiva. Las capacidades técnicas de estos misiles son estremecedoras. Ningún sistema de defensa aérea occidental, ni británico ni de la OTAN, puede detener estos misiles en pleno vuelo. No existen refugios subterráneos capaces de garantizar protección total. La amenaza es física, inmediata y prácticamente inevitable. Para ponerlo en perspectiva, durante la Guerra Fría, los sistemas de alerta temprana ofrecían al menos una media hora de aviso ante un ataque nuclear. Hoy, ese tiempo se ha reducido a menos de la mitad, dejando a los líderes y a la población casi indefensos. ¿Y los objetivos? Rusia no ha dejado lugar a dudas. La lista incluye el liderazgo político, el mando militar, la infraestructura estratégica, las redes de inteligencia y los pilares económicos de Reino Unido. Es una amenaza diseñada para paralizar la respuesta nacional y sumir al país en el caos en minutos. Imagina por un instante el impacto de perder en segundos el centro de comunicaciones de Londres, el sistema financiero de la City, o los nodos energéticos clave. Las consecuencias serían incalculables. La vulnerabilidad británica se agrava por su condición insular.
Con la mayoría de la población y recursos críticos concentrados en pocas ciudades y centros logísticos, el daño potencial se multiplica. Bastaría un solo ataque devastador para poner en jaque la operatividad misma del Estado británico. A lo largo de la historia, otras potencias insulares han confiado en su aislamiento geográfico como escudo. Pero hoy, la velocidad y el alcance de las armas modernas convierten ese aislamiento en una trampa mortal más que en una defensa. Pero los planes de Moscú van más allá de la destrucción física. El objetivo es fracturar la cohesión de la OTAN, sembrar el miedo entre los aliados más reticentes y aislar a Londres de cualquier apoyo real. Si Reino Unido queda bajo amenaza existencial, ¿cuántos aliados estarán dispuestos a arriesgarse por su defensa? La historia nos ofrece ejemplos esclarecedores. En 1956, durante la crisis de Suez, el Reino Unido fue abandonado por sus aliados cuando la amenaza se volvió demasiado costosa. ¿Podría repetirse esta historia en un contexto mucho más letal? Esta estrategia empuja el equilibrio global al borde del colapso. La autoridad de la OTAN, la supervivencia de Reino Unido como Estado funcional y la seguridad de Europa entera podrían evaporarse en minutos, bajo la sombra de misiles imposibles de interceptar. El miedo no solo reside en la destrucción física, sino en la desintegración del orden internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial. En este escenario de máxima tensión, las opciones de Londres se reducen drásticamente. La pregunta ya no es si responder, sino cómo sobrevivir al filo de la aniquilación. Ahora hay 4 caminos, todos igual de peligrosos. ¿Existe realmente alguna puerta de escape segura para Londres, para Europa, para el mundo? El primero. Reino Unido retrocede. Ante la amenaza rusa, podría optar por retirar su apoyo militar a Ucrania, evitando así cruzar la línea roja impuesta por Moscú. Pero ceder supondría una humillación política y un golpe brutal a su reputación global. Sería una señal de debilidad ante aliados y rivales, con un costo incalculable no solo para el gobierno, sino para la posición internacional británica. Imagina el impacto de una retirada. La confianza de los países bálticos, Polonia o incluso Alemania en las garantías de seguridad occidentales se vería profundamente erosionada. Segundo escenario. Reino Unido ignora el ultimátum. Mantiene su política, sigue enviando armas e inteligencia y finge que la amenaza simplemente no existe. Esto eleva el riesgo de que Moscú lance un ataque de advertencia, limitado pero devastador, que podría encender la chispa de una escalada militar directa. Ya no hablamos solo de palabras, sino de ataques reales, pérdida de vidas e infraestructuras destruidas. Según la mayoría de los expertos, este es el camino más probable: avanzar, pero en el filo de la navaja, sabiendo que cualquier error puede desencadenar lo impensable. Un ejemplo histórico relevante es la crisis del Golfo de 1991, donde la negativa a ceder ante ultimátums resultó en una guerra rápida y letal. Tercera ruta. Máxima escalada. Londres desafía abiertamente a Moscú, responde con provocaciones o incluso ataques preventivos. Aquí se abre la puerta de la confrontación total. La sombra de un intercambio nuclear deja de ser una hipótesis lejana y se convierte en una amenaza concreta. Europa entera quedaría al borde de una catástrofe que podría cambiar su destino por generaciones. No sería la primera vez que una escalada pierde el control. Recordemos la cadena de alianzas y declaraciones de guerra que, en 1914, sumieron al continente en la Primera Guerra Mundial. Cuarta posibilidad. Londres intenta arrastrar a la OTAN, activando los mecanismos de defensa colectiva y esperando que sus aliados intervengan. Pero aquí surge una brecha peligrosa. Muchos miembros de la Alianza Atlántica no están dispuestos a arriesgarse por una crisis desencadenada unilateralmente por Reino Unido. Podría quedar solo frente a una superpotencia nuclear, mientras la cohesión de Occidente se desmorona. En 1968, durante la invasión soviética a Checoslovaquia, la OTAN no intervino pese a las expectativas, dejando claro que los compromisos colectivos tienen límites. Cualquiera de estas rutas conduce a consecuencias gravísimas.
Un error de cálculo o una mala interpretación pueden alterar Europa para siempre. No está en juego solo el futuro del Reino Unido, sino la seguridad de todo el continente y la vida de millones de personas. Generaciones enteras creciendo bajo la sombra de una guerra sin precedentes. El recuerdo de las ciudades arrasadas en Dresde o Hiroshima nos recuerda que la destrucción total no es solo una pesadilla del pasado, sino una posibilidad real. La historia está llena de advertencias ignoradas. En la Primera Guerra Mundial, malinterpretar ultimátums y confiar demasiado en los aliados llevó a una catástrofe global. En la Segunda, subestimar la voluntad del enemigo para cruzar ciertos límites resultó letal. Hoy, bajo la presión de este ultimátum ruso, esos errores parecen más vivos que nunca. El ejemplo de la invasión de Polonia en 1939, cuando las garantías de ayuda resultaron insuficientes, sigue resonando. Sin embargo, la presión no recae solo en políticos y militares. Cada decisión, cada titubeo, puede desencadenar una ola de consecuencias para todos nosotros. ¿Quién está realmente preparado para cargar con ese peso? Pensemos en las familias, los trabajadores, los niños que verían su mundo transformado en cuestión de minutos, sin haber tenido jamás voz en la decisión. Pero ante el vértigo de la decisión, el reloj sigue avanzando. Las próximas horas podrían definir décadas de historia. La pregunta no es solo cómo responderán los líderes, sino también cómo la sociedad civil puede influir en la dirección de los acontecimientos. ¿Podrá el sentido común imponerse antes de que los misiles crucen el cielo? Nos encontramos en el filo de una frontera invisible, donde cada decisión puede marcar el destino de naciones enteras. Aquí, el margen de error no existe. Cada palabra y cada movimiento cuentan. Es el momento de recordar la importancia de la diplomacia preventiva, de los canales de comunicación de emergencia y de la presión social para evitar lo peor. La era de las guerras lejanas y de la ambigüedad ha terminado. Ahora, toda acción es directa, toda consecuencia personal. Ya no hay espacio para la negación ni para la dilución de responsabilidades. Los líderes y los medios quedan expuestos ante la humanidad. La transparencia y la rendición de cuentas son más necesarias que nunca. La prudencia diplomática se vuelve una necesidad urgente. Las palabras deben ser elegidas con extremo cuidado. Cualquier exceso puede acelerar la tragedia. La retórica incendiaria, lejos de intimidar, solo nos acerca al abismo. Recordemos el ejemplo de la crisis de los misiles en Cuba. Un simple malentendido estuvo a punto de desencadenar el fin del mundo conocido. La vigilancia ciudadana y mediática debe ser inquebrantable. Hay que exigir transparencia, confrontar narrativas y rechazar amenazas vacías. No buscamos aplaudir gestos de fuerza, sino defender el derecho de la sociedad a la verdad y al juicio sereno. La experiencia de movimientos sociales que han frenado conflictos, como las protestas contra la guerra de Vietnam, demuestra que la presión popular puede inclinar la balanza. La historia es implacable con la arrogancia y la ceguera ante los riesgos tecnológicos. Los archivos están llenos de ejemplos donde la soberbia o la complacencia llevaron al desastre. Hoy, el Oreshnik no es un mito. Es un sistema operativo, probado en combate, capaz de dejar menos de 15 minutos para reaccionar si se activa. Ya no hablamos de teorías. El accidente del falso aviso nuclear en 1983, cuando un error de radar casi provoca un conflicto global, nos recuerda lo cerca que hemos estado del precipicio. La disuasión, que antes dependía de equilibrios y largas deliberaciones, hoy se sostiene en la racionalidad de unos pocos. El reloj avanza más rápido que nunca. La frontera entre la paz y la destrucción puede depender de la sangre fría, o el pánico, de quienes tienen el poder de decidir. La pregunta es si estos líderes estarán a la altura del momento. Ignorar estas lecciones puede costar la paz mundial y la vida de millones. Si los líderes y los medios fallan, la presión social puede ser la última defensa contra la catástrofe, porque ya no es cuestión de si las amenazas son reales, sino de cómo responderemos, juntos, ante el mayor desafío de nuestra era.
Mientras la cuenta regresiva avanza, cada actor, gobiernos, medios y ciudadanos, debe decidir su papel. La siguiente jugada puede sellar el destino de una generación. Es el momento de exigir a los representantes políticos transparencia y responsabilidad, de exigir que los medios informen sin manipulación y de que la sociedad civil mantenga una vigilancia activa. El tiempo corre y el futuro de Europa pende de una decisión que puede caer en cualquier segundo. No es una exageración. En la era de los misiles hipersónicos, el margen para el error o la improvisación es prácticamente inexistente. La historia será implacable con quienes no estén a la altura de las circunstancias. Ahora, lo impensable se ha vuelto concreto. Moscú ha roto todas las ambigüedades. Cualquier movimiento de Londres, por más indirecto que sea, será interpretado como un acto hostil. Se acabó la comodidad de observar desde lejos. Reino Unido está en el centro del tablero, sin márgenes ni zonas grises. Nunca antes la estabilidad de una nación estuvo tan supeditada a tan pocas horas. El destino de millones, la seguridad continental y la reputación de líderes históricos se juegan en un puñado de decisiones. Un error, una vacilación, y en cuestión de minutos, el daño podría ser irreversible. El ejemplo de Chernóbil nos recuerda cómo un error técnico puede tener consecuencias irreversibles para generaciones enteras. En juego no está solo el futuro de Londres. El mensaje es global. El colapso de los límites tradicionales anuncia que la guerra directa acecha a las puertas de Occidente. La amenaza de armas hipersónicas no es retórica, sino una realidad técnica que ningún escudo puede detener. No habrá tiempo para evacuar, ni refugios seguros, ni margen para la improvisación. La única defensa real es la prevención, el diálogo y la responsabilidad. Si Reino Unido se rinde ante la presión, perderá su soberanía y su papel en la historia. Si desafía el ultimátum, pone en riesgo vidas, infraestructuras esenciales y décadas de desarrollo. 15 minutos bastarían para borrar fronteras y reescribir el mapa europeo. Pero si opta por la prudencia y la razón, el mundo recordará que la destrucción puede evitarse cuando los líderes privilegian el juicio sobre la provocación. Hoy, toda la responsabilidad pesa sobre Londres. El mundo observa, conteniendo el aliento, consciente de que la vigilancia y el pensamiento crítico nunca han sido tan cruciales. El destino de Europa puede sellarse en un instante. Solo queda confiar en la templanza y visión de quienes deciden. Y recordar, sobre todo, que el futuro nunca está escrito hasta el último segundo. Aún hay tiempo para elegir el camino de la razón.